la serie de sermones biográficos que comenzamos sobre Pablo de Tarso, sobre la obra de la gracia de Dios en la vida de un hombre. Decíamos en esa vez que en la escritura Pablo se designa con dos nombres, un nombre gentil y un nombre judío, Saulo y Pablo, y que esa parte era bastante significativa porque era un hombre de dos mundos que por la gracia de Dios pudo integrar dos visiones diferentes del mundo y hablar a cada uno el evangelio de Cristo, con un solo objetivo en mente, y era el descrito en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Todo el ministerio de Pablo podemos resumirlo con la primera afirmación que él hace, o el llamado que él hace a todas las naciones del mundo, en este caso a su propio pueblo, los judíos, diciéndoles: pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y digamos que también de una forma autobiográfica, Pablo, hablando de sí mismo, en 1 Corintios 15:10, nos condensa lo que es o lo que fue su ministerio. Y él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Miren la obra de Dios en la vida del apóstol. Él mismo la puede resumir con la sola expresión: gracia. Y dice: soy lo que soy como efecto de la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios, dice, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos. Entonces, la gracia ha movido al apóstol al trabajo. La gracia en Pablo no es un fenómeno estático que ocurrió una vez y para siempre, sino que la gracia sigue moviendo día a día la obra, el trabajo del apóstol Pablo. Dice: y he trabajado más que todos ellos, pero aclara, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. He trabajado, pero no yo. Sobre Pablo y su influencia para este milenio, decía el famoso filólogo Umberto Eco, cita que quiero recordar de la primera parte. Él decía: el modelo del milenio será Pablo, que nació en Persia, de una familia judía, que hablaba griego, que leía la Torá en hebreo y que vivió en Jerusalén, donde hablaba el arameo y cuando se le pedía el pasaporte era romano. El Imperio Romano no pudo imponer una sola lengua en su territorio. Vemos entonces realmente un hombre que hoy nosotros llamaríamos globalizado. Nace por allá en Persia, en una familia que era oriunda de Jerusalén. Recibe una parte de su educación en Persia y otra parte de su educación en Jerusalén. Hablaba el griego, hablaba el arameo, hablaba el hebreo. Y además de eso tenía la ciudadanía del imperio más poderoso de su época. Y tenía el derecho de ciudadanía, según él lo dice en Hechos, por nacimiento, por haber nacido en una colonia romana. Nosotros vemos también esa multiculturalidad en el signo distintivo del cristianismo, la cruz de Cristo. Dice que la inscripción de la cruz, dicen los evangelios, estaba escrita en griego, en latín y en hebreo, para que todas las lenguas del imperio entendieran: este murió porque decía ser el rey de los judíos. Y lo escribió en el idioma de los judíos, en el idioma de los griegos y en el idioma de los gobernantes en esa época, en latín. Entonces nosotros vemos la complejidad en la que se vivía en el mundo de la Palestina del primer siglo.
Pero hoy nosotros vivimos en un mundo semejante, como lo dice Eclesiastés. Realmente nada nuevo hay debajo del sol. Nosotros también vivimos en un mundo donde confluyen muchas ideas, donde encontramos a la vuelta de la esquina estoicos, epicúreos, fariseos, religiones y culturas de todas las naciones bajo el cielo. Y eso nos lleva entonces a aprender de Pablo que en medio de un mundo como ese, él predica un mensaje que puede sonar escandaloso. Hay una verdad, una única verdad. Y esa verdad fue predicada por este hombre a todas las naciones de la tierra con gracia. Entonces, nuestro primer punto será Pablo, un hombre de gracia y verdad, que supo vivir estas dos realidades del Evangelio, anunciar la verdad, pero anunciarla con gracia. Cosa nada sencilla. Quiero que leamos como texto para introducir esa parte Romanos 1 del 18 al 23. Es un texto muy famoso, donde Pablo ya venía argumentando en el primer capítulo de Romanos la condición espiritual del mundo judío. Dice, los judíos tienen la ley, tienen la palabra de Dios, pero han hecho todo esto. Ahora va al mundo romano, al mundo gentil, y les dice, ustedes podrían pensar que bajo la excusa de que no tienen la ley, de que no tienen los mandamientos, de que no han conocido la palabra escrita de Dios, podrían justificarse. Pero Pablo dice, no es así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esto es bien curioso. Pablo está hablando a los romanos, que tenía en el mundo antiguo uno de los derechos más desarrollados del mundo. Y les dice, a pesar de que ustedes tienen quizás las leyes más avanzadas de la civilización, son una cultura injusta. Contradictorio, ¿no? Toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pablo le habla entonces al mundo romano que se caracterizaba por decir que todos tienen la verdad. Ustedes saben que la política del Imperio Romano para expandirse era que toda nación que conquistaba, ellos le dejaban en libertad de escoger su propio culto, siempre y cuando, junto con ese panteón de dioses propios, se reconociera la adoración al emperador. Entonces, ellos simplemente decían, bueno, si ustedes creen eso, nosotros no tenemos problema, respeten nuestras creencias, acojan estas y no hay problema. Pero Pablo está diciendo, lo que está haciendo esta civilización es, con injusticia, restringir, evitar la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Pablo hace un razonamiento muy sencillo. Él dice, la verdad resulta algo evidente. Es algo que se refleja en la creación. Y siendo que Dios es el creador, entonces lo que la creación refleja es los atributos de Dios. Por eso él dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles, siendo entendidos por medio de lo creado. Quiero que resalte eso, siendo entendidos. De manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Otro texto que vamos a utilizar en este primer punto es el texto de Efesios 4:15.
sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La verdad en amor. Y segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Palabra de verdad. Y un evento registrado en Gálatas 2:14. Ahora vamos a ver cómo todos esos textos se van a hilvanar. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Entonces, nuestro mundo actual vive, curiosamente, bajo el absolutismo de un relativismo. Todo es verdad, todo pesa igual, todo es respetable, todo es relativo. Pero Pablo en el texto de Romanos dice, realmente lo que el mundo está haciendo es restringir con injusticia la verdad. Hoy la misma idea de que exista una verdad es rechazada. Pero la fe cristiana se identifica desde el principio con una fe que es verdadera, con un evangelio de la verdad, cosa que choca a todas las naciones del mundo y cosa que es de vital importancia, porque si nosotros estamos equivocados, somos los más dignos de lástima y de misericordia del mundo, dijo Pablo a los Corintios. Pero si el cristianismo es verdad, el mundo es el más necesitado de lástima y de misericordia, porque camina a su propia destrucción. Ese es el problema de la verdad. O el cristianismo con sus afirmaciones es cierto y en ese caso la humanidad está condenada, como lo dice Pablo en Romanos, y no tendrán excusa. Ni siquiera la excusa de no conocimos. Y él dice, no, ni siquiera eso le servirá. Su conciencia, la creación es un testimonio suficientemente claro de la verdad de Dios para condenar a la humanidad. Dice, y no se crean inocentes porque lo que han hecho es con injusticia detener la verdad. No son inocentes. La misma idea de verdad que es rechazada. Hoy, curiosamente, una de las batallas por la verdad es la batalla por la creación. Lo que Pablo les dice a los romanos, lo que Dios ha creado muestra quién es Dios, pero hoy nosotros vemos que nuestra sociedad niega que haya un creador. Con esa negación de esa realidad sobrenatural de la creación, también se justifica la creencia en que no hay una verdad. Pero lo que Pablo argumenta es más o menos así. Si Dios es el creador y todas las cosas que creó reflejan sus atributos, y si Dios creó al hombre y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, entonces como la creación refleja a Dios y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, este hombre puede entender la creación y puede ver que la creación tiene un orden, tiene un sentido. ¿Por qué? Porque su mente fue diseñada por el mismo creador para percibir esa creación de esa manera. Por eso Pablo dice, entendieron. Sí, fueron capaces de entender, tan capaces de entender que diseñaron todo un sistema de culto. Ellos creyeron, pero ¿en qué creyeron? Dice, se hicieron imágenes, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, pero entendieron que hay algo más allá de la creación, hay algo más allá de lo natural.
Pero el mensaje del cristianismo no es una verdad en abstracto, sino que es una verdad en la historia. Si Jesús no vivió, si Jesús no murió y si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Los creyentes no defendemos la idea de una verdad simplemente por cuestiones de epistemología, sino de fe. ¿Recuerdan cuando Pablo en Hebreos también dice, por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios? Entonces, contrario a lo que muchos piensan, la fe no anula el entendimiento, sino que por la fe el hombre es iluminado para entender. ¿Para entender qué cosas? Verdades tales como que el universo fue creado por un Dios personal. Y que ese Dios personal fue el que diseñó nuestra propia mente para entender que hay cosas, que hay una realidad que nosotros podemos representar con nuestra mente. Eso parecería casi que obvio. Pablo de hecho le dice, ustedes lo entendieron, ustedes vieron, siendo entendidos, entendieron que el universo tiene un orden y que el universo refleja ese diseño. Parecería hoy elemental tener que defender que una mujer es una mujer, que un hombre es un hombre. Alguien diría, pero ya nos estás tratando como imbéciles o qué, que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos qué es una mujer o qué es un hombre. Pues sí, a eso ha llegado la injusticia, la maldad y la perversidad del hombre a negar lo evidente. Pablo dice, no lo ven, es evidente, Dios lo creó, eso tiene un orden, tiene un diseño. Tiene una forma como funciona y otra como no. Hay unas cosas que corresponden a la naturaleza y otras cosas que no. Y después más adelante les va a decir, y ustedes han pervertido eso de tal forma que hombres con hombres se entregan a pasiones desordenadas y mujeres con mujeres. Dice, pero ese no fue el diseño. Debería serles evidente. Pero no lo es, ¿por qué? Dice, porque su necio corazón fue entenebrecido, y ahí se refiere a la mente. Así que no son inocentes, ustedes entienden esto, pero su maldad quiere detener esa verdad para que no sea anunciada. Ese es el mundo en el que vivió Pablo, pero no es muy diferente al mundo en el que nosotros vivimos hoy. Casi que podríamos decir, es el mismo. Pablo no tenía internet, pero nosotros sí. Pero las ideas con las que batalló Pablo son las mismas que hoy podemos ver en cualquier programa de televisión. Toda la idea del hedonismo, de la filosofía estoica, toda la idea de todas esas filosofías hoy ha sido reciclada, reencauchada, diríamos nosotros. Sí, la fe cristiana cree en un mundo ordenado, porque es un mundo creado, un mundo que puede ser comprendido por la mente humana, pues Dios, por su gracia, nos dio esa capacidad al crearnos a su imagen y semejanza. Así que nosotros creemos que hay una verdad por correspondencia, que hay una realidad que nuestra mente puede percibir, que puede comprender, que puede entender. De ahí que creemos que hay una verdad objetiva fuera de la mente humana. Si es una mujer, es una mujer. Así yo crea lo que yo pueda creer. Eso no va a cambiar lo que es realmente. ¿Esto por qué es importante? Porque el cristianismo, contrario a muchas religiones del mundo, es una fe histórica. Y eso tiene muchas implicaciones. Jesús se hizo hombre. Y Pablo dice, pongan los ojos en Jesús. Pero Jesús para Pablo no es una idea de otro sistema de filosofía, es una persona.
Y la confesión de fe primitiva que podemos ver en Corintios cuando Pablo dice, nosotros creemos que Jesús vivió conforme a las Escrituras y que murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras, se está refiriendo a una realidad histórica. Dice que en ese Jesús nosotros debemos poner nuestros ojos y que la resurrección ocurrió en un tiempo y en una historia. La fe entonces nos ayuda no solo a comprender la creación, sino a comprender la redención, todo el universo creado por Dios. Pablo no rehusó hablar a las diferentes culturas sobre la revelación general, pero no se queda ahí, porque la revelación general no alcanza a mostrar la redención especial y particular en Cristo. Por eso el otro texto que leímos dice, sino que hablando la verdad en amor. Y aquí hay una gran cantidad de malos entendidos. El cristianismo cree en una verdad. Y no solamente cree en una verdad, sino que cree que esa verdad puede ser transmitida objetiva y verazmente, hablada. Esa verdad puede ser proclamada, puede ser enseñada, puede ser, en fin, transmitida. Esa es una parte importante de la realidad del Evangelio, la transmisión de la verdad. Pero creemos que esa verdad solamente puede ser recibida por la gracia de Dios. El amor, dice Pablo, esa palabra debe ser predicada con amor. Dice, la verdad en amor. Note que no está llamándonos como creyentes solo a decir la verdad, sino a decirla con un ingrediente esencial. Dice, dirás la verdad en amor. Hoy, ambas cosas han sido distorsionadas, la verdad y el amor. Y se dice que decirle a alguien la verdad ya no es nada amoroso. Y la razón principal por la que el cristianismo dice la verdad es porque creemos que la verdad es la verdadera expresión del amor al prójimo. Si a un hombre le digo que es hombre, eso no debe entenderlo como una ofensa, sino como una verdad. Y se lo digo porque si no vive como tal, no vivirá de acuerdo al diseño de Dios y su mundo no funcionará como debería funcionar. Y ahí vemos cuál es la principal razón del evangelismo en Pablo. El amor, hablar la verdad en amor. De hecho, el mismo Pablo dice que todo eso lo hacía por amor a los escogidos de Dios. La razón por la cual nosotros salimos a un mundo como el que vivimos a proclamar una verdad tan ofensiva y escandalosa como la que creemos, no puede ser otra que el amor por esas personas que viven en tinieblas y en esclavitud, restringiendo la verdad, pero que al final serán juzgados por ella. La razón de la predicación no es ganar una discusión, no es argumentar mejor, no es demostrarle a alguien que está equivocado. Lo que nos debe mover a predicar es el amor. Cuando amamos a una persona, le predicamos, le diremos la verdad en amor, porque el motivo por el cual le hablamos es que realmente le amamos. Entonces, Pablo nos va mostrando que el creyente debe mostrarle al incrédulo la realidad de una revelación general, la creación de Dios. Pero no nos podemos quedar ahí. Pablo después nos lleva a qué es lo que debemos enseñarle. Y nos recordamos del texto de Timoteo, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora, alguien podría decir, se refiere a un ministro. Sí, se refiere a un ministro. El evangelio debe ser predicado por hombres a los cuales Dios llama para eso. Pero debe ser predicado solo por los hombres a los que Dios llama para eso.
No, por todos los discípulos, porque la comisión fue dada a todos y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, todos somos llamados a predicar, pero para poder cumplir esa comisión, Pablo dice que debemos manejar la verdad especial de Dios, la revelación especial de Dios, no de cualquier manera. Dice, maneja con precisión, como la precisión de un cirujano, con mucha precisión la palabra de verdad. Pablo llama a la palabra de verdad como una espada de dos filos, no es un objeto para jugar. Una espada puede proteger la vida, salvar la vida, o el que la maneja mal con ella misma se apuñala. No son, la verdad del Evangelio no es algo con lo que nosotros podamos jugar o experimentar o utilizarse a la ligera. Pablo dice, debe predicarse la verdad, debe predicarse con amor y debemos ser precisos en eso. Creo que de esta parte del ministerio del apóstol Pablo nosotros vemos en todas sus cartas el manejo cuidadoso de la palabra en su ministerio. Pero eso también nos llama a nosotros como discípulos a tener un manejo cuidadoso de la palabra. ¿Eso qué requiere? Pues requiere esfuerzo. Eso no se da por generación espontánea ni nada de eso. Ni estilo película de Matrix que le metían el cassette y ya listo. No, requiere día a día que usted se encuentre con esa palabra de Dios y que vaya aprendiendo a manejarla con diligencia, con precisión. Requiere esfuerzo, requiere disciplina. ¿Eso qué quiere decir? Que el discipulado es un proceso permanente. Como discípulos debemos estar permanentemente entrenándonos en el adecuado manejo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para, como lo dice Pedro, podamos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Siempre debe estar esa disposición de aprender la Escritura y aprender de los maestros que Dios ha colocado para enseñarla. Pero en este punto debemos tener cuidado. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, lo que implica que como discípulos debemos ser enseñados por un maestro. Pero tampoco podemos creer en todo espíritu. La Escritura dice, probad a todo espíritu. No es por el título de maestro que ya de por sí es confiable. Y miren la complejidad de esto. ¿Por qué? Porque incluso Pedro, en un momento de su historia, se aparta de andar de acuerdo a la verdad del Evangelio. Vi que no andaban con rectitud en Gálatas en cuanto a la verdad del Evangelio y dije a Pedro delante de todos, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué? Y ahí hay de todo. Ahí hay hipocresía y ahí adecuar el Evangelio para que Pedro de pronto quedara bien con un grupo y no se metiera en problemas con otros. Pero el hecho sencillo es que Pablo le dice al apóstol Pedro, no andas con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Mira quién le está diciendo eso. A Pedro. Vi que tú y el resto, pero digamos que el representativo de ese grupo era nada menos y nada más que el apóstol Pedro. Y le dice, vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos. Note eso, ¿eh?
hay una reprensión pública, porque obviamente el acto de Pedro había sido público. Y Pablo se lo dijo. Hoy en día se habla de amor desligado de la verdad, pero aquí vemos a Pablo diciéndole la verdad en amor. Dice, vemos que Pablo le exhorta y le corrige. Y vemos entonces aquí la responsabilidad de todo aquel que escucha de examinar con diligencia incluso lo que su maestro le enseña. Así sea Pedro o así sea cualquiera. Esa verdad debe ser probada por la palabra de Dios. Entonces, por un lado tenemos el llamado que el mismo Pablo hace en Efesios, por ejemplo, donde dice que Dios instituyó maestros y en consecuencia son para instruir a la iglesia, pero por otro lado también vemos que por alguna razón todo maestro puede equivocarse o incluso no andar conforme a la verdad, con actitudes hipócritas como la de Pedro, y eso por la realidad de que todos los santos de Dios somos imperfectos. Eso es una realidad. Ahora, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ni ninguno de los maestros de la iglesia en la antigüedad son infalibles. Pero aquí había un juego bastante complejo de entender. Pablo había caído en una forma de andar o de vivir el evangelio hipócrita. Él decía, ¿cómo tú, siendo judío, y que ya no vivías de esa manera porque entendiste que ya no es esa liturgia, que ya no es ese alimento, que ya no es todo eso, ahora acá, movido por un grupo para lograr su aceptación, quizás por querer ser aceptado, quizás por temor al rechazo, quizás por inseguridad, por lo que haya sido, cayó en no decir la verdad y en participar en prácticas que reflejaban realmente hipocresía, ya sea porque todavía tenía algunos prejuicios raciales, o como judío no puedo comer, en fin, lo que haya sido, el tema es que hay una fragilidad en todo ser humano que le puede llevar a apartarse de la verdad. Ahora, no estamos hablando aquí de un falso maestro ni nada que se le parezca. No estamos poniendo a Pedro en esa categoría, estamos mostrando que el tema que lo que Pablo hace aquí no es simplemente tratar de avergonzar a otro porque sí, sino llamarlo a vivir, a andar de acuerdo a la verdad. Dice, cuando vi que no andaba en rectitud, de acuerdo al Evangelio, le exhorté. Y esos llamados de atención hay que hacerlos. ¿Por qué? Como un acto de amor y de gracia, porque es la verdad la que puede liberar, la que puede llevarnos a Cristo en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones y ponernos a sus pies de Él para que el Señor nos perdone. Así que vemos que incluso dentro de la iglesia la verdad debe ser cuidada, debe ser protegida. Miren que Pablo le dice a Timoteo algo que a veces nosotros pasamos por alto. Pablo le exhorta mucho a combatir contra los falsos maestros y todo lo demás. Pero le dice algo a Timoteo que es muy significativo. Le dice, cuídate de ti mismo. Como dice, sí, cuídate de los falsos maestros y de todo lo demás, pero dice, cuídate de ti mismo. Cuídate de lo que enseñas. Esa es una advertencia para uno quedarse pensando, si esta verdad es una verdad eterna, las consecuencias de ella serán eternas, una salvación eterna. Pero si predicamos una mentira, también las consecuencias no sabemos hasta dónde van a llegar. Por eso también Judas advierte, dice a los maestros, tengan cuidado, ustedes acarrean una mayor condenación sobre sí si fallan en el ministerio que Dios les ha dado. Por eso es que yo no quiero ser pastor, diría alguno. Más responsabilidad y todo lo demás. Pues ¿sabe algo? Si Dios le llamó a predicar, si Dios le llamó a ser discípulos,
usted tiene esa misma responsabilidad con relación a su discípulo. Ni más ni menos, la misma. Porque Él te va a escuchar lo que tú le digas sobre la Escritura. Así que en parte tú eres responsable. Yo siempre les he dicho que a uno lo aterroriza cuando alguien se acerca y le dice, pastor, recuerda que usted dijo tal cosa, porque por lo general esa frase va, bueno, yo hice tal. Yo dije, uy, Dios mío, ¿qué habrá hecho? O cómo, o qué habré dicho. Porque uno no sabe qué palabra ligera expresa y la otra persona la asume y actúa en consecuencia y termina uno siendo causante de un daño que quizás puede ser irreparable. Entonces es una gran responsabilidad. No hay líderes infalibles, sea por imperfección, sea por tentación. Vemos aquí a Pedro desviándose en la práctica de una verdad que incluso ya él entendía y conocía. Pero también hay el peligro dentro de la iglesia de los lobos rapaces, que también hay que combatir por amor a la verdad y al evangelio. Entonces nuestro segundo aspecto va a tratar de ese tema. Pablo y el evangelio que algunos tuercen para su propia perdición. Pedro, mucho tiempo después, hablando de Pablo, miren lo que escribe en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 16. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Miren lo que dice el mismo apóstol Pedro, dice, sin duda Dios le ha dado una sabiduría a Pablo muy grande. Incluso habla de unos temas que son difíciles de entender. Y esos temas difíciles de entender hay que manejarlos con mucha sabiduría. Pero eso Pedro lo dice explicando que los indoctos e inconstantes tuercen esas palabras difíciles de Pablo, como lo hacen también con las otras escrituras, y dice, para su propia destrucción. El fin de la mentira siempre será ese, la destrucción. Por eso a nosotros nos es necesario hoy entender que por amor a la verdad, y parece contradictorio para algunos, por amor a la verdad debemos contender ardientemente contra todo ese tipo de falsas enseñanzas y de herejías. Y miren lo complejo del tema. Curiosamente, lo que Pedro está diciendo es que muchos que se dicen ser discípulos de Pablo terminan torciendo las palabras y las enseñanzas del mismo Pablo. Un ejemplo que nosotros tenemos en la historia fue alguien conocido como Marción, en el año 144 después de Cristo. Promulgó en Roma que a su juicio el único verdadero evangelio era el que había sido predicado por Pablo. Según Marción, la nueva religión era la religión completamente independiente de cualquier cosa del Antiguo Testamento. Y que el único evangelio verdadero era el que se encontraba en las cartas de Pablo. Eso pasó en el 144 después de Jesús. Pero esto es lo mismo que hoy enseña la secta de Creciendo en Gracia. 144, 2018, igual. La misma herejía, reciclada de nuevo. No vivimos en un tiempo diferente al mundo antiguo. Muchas cosas que fueron condenadas por la antigua iglesia están resurgiendo hoy como modernas herejías. La herejía que niega que
Pablo dio validez a toda la palabra de Dios y no solo a una parte de la palabra de Dios y mucho menos solo a sus propios escritos. De hecho, si usted lee con detenimiento el texto que leímos de Pedro, dice que los indoctos tuercen para su propia perdición, como lo hacen también con las otras escrituras. ¿Cuáles otras escrituras? Acuérdese que aquí no estaba escrito el Nuevo Testamento. Se están refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. Pero allá hay algo significativo como efecto secundario. Miren la declaración tan importante para los escritos del Nuevo Testamento cuando Pedro, un judío que fue educado toda su vida en saber que el Antiguo Testamento era palabra de Dios, dice que no solo tuercen las palabras de Pablo, sino también la palabra de Dios. Por consecuencia, en la mente de Pedro, los escritos de Pablo eran iguales a la palabra del Antiguo Testamento. Cosa que hoy también muchos niegan. Nada nuevo debajo del sol. El mismo Pablo niega eso cuando en sus mismas cartas, en 2 de Timoteo 3:16, él dice toda la escritura. No dice una parte, dice toda. Si usted va de nuevo a la fecha en la cual 2 de Timoteo fue escrita, todavía no estaban ni siquiera los evangelios. Y se refería aquí a todo el consejo de Dios, el Antiguo Testamento. Pablo habla de la ley y los profetas. Como fue escrito, Jesús murió, como está escrito, Jesús resucitó. Pablo habla de eso. El mismo Señor, cuando aparece a los discípulos en el camino de Maús, les dice, ¿no habéis entendido? Dice, y comenzando desde Moisés y en todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decía de él, en todo el Antiguo Testamento. Vemos entonces que un aspecto esencial del ministerio de Pablo era toda la escritura y no torcer el mensaje de Dios. Es esencial que la predicación de la iglesia sea conforme a la escritura. Ahora, otro aspecto interesante es que Pablo nunca renunció a la herencia que él tenía como judío. En Romanos 11:1 dice, yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En Hechos 23:6, en uno de sus discursos dice, hermanos, yo soy fariseo, hijo de un fariseo. Y todavía más adelante en su ministerio, en Filipenses, capítulo 3, versículo 5, dice, yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Si lo que dice Marción fuera cierto, ¿por qué Pablo, después de tanto tiempo, todavía se ubica con una posición frente a la ley, si supuestamente la ley no tenía ninguna vigencia? Pablo dice, si ustedes me preguntan en qué creo, en todo lo esencial estoy con la escuela de los fariseos. Si bien aclara las malas interpretaciones fariseas, aún así él sabe que hay mucho de esa enseñanza que era cierto. Por ejemplo, Romanos 7:12 dice, porque la ley es santa, justa y buena. Pero no era que él había derogado toda la ley, entonces ¿por qué defiende esto? Entonces vemos cómo es sutil, cómo se pueden usar algunos aspectos de la palabra de Dios para extraviar al pueblo. Y por eso, tanto nosotros como discípulos estamos llamados a estudiar esa escritura, a manejarla con precisión para responder a todos esos retos que hoy se nos plantean. Además de eso, la escritura nos llama a ser conscientes de que hay muchas personas que se autoproclaman maestros y no lo son. Solamente para terminar este segundo punto, Apocalipsis 2:2 le dice a la iglesia que no puede soportar a los malos, que has puesto a pruebas
a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has llamado mentirosos. Otra vez el concepto de verdad. Eso que ustedes enseñan es una mentira. Pero en todo el ministerio de Pablo nosotros vemos algo que era casi esencial en Pablo, y era su idea de la iglesia. Casi ninguna de las cartas de Pablo deja de lado el tema de la iglesia. Así que nosotros podemos hablar de Pablo como un hombre de iglesia, un hombre de fraternidad y de hermandad. El texto de Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 7, del que ya Luis hizo algunos comentarios, vamos a volver a leerlo. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En el texto, claramente Pablo está haciendo un llamado a la iglesia de Filipenses a la unidad, a la fraternidad. Y lo primero que debemos decir sobre la fraternidad como la entiende Pablo es que esa fraternidad surge solo por la obra de la gracia, solo por nuestra unión con Cristo. Y es importante ver que aquí el concepto del evangelio sobre la fraternidad es más que una mera solidaridad, es más que una mera amistad. Es entender que los unos a los otros estamos unidos como iglesia por un solo evento, y ese evento fue la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso Él nos dice, si todos miramos a Cristo, aquel que nos redimió, entonces podemos entender cuál es el lugar. Si todos creemos en Cristo, todos hemos sido adoptados por el mismo Padre y en consecuencia pertenecemos a la misma familia. De ahí la fraternidad en el Evangelio. ¿Qué aspectos debe tener esa fraternidad? Pablo habla del mismo sentir, de la misma forma de pensar. La fraternidad cristiana solo es posible cuando el Señor comience a trabajar con nuestras propias emociones y Dios comience a santificar nuestras propias emociones y aprendamos a amar como Jesús nos amó, aprendamos a vivir como Jesús vivió. Y cuando nuestro nuevo corazón se exprese el amor que Dios nos ha concedido. Pablo dice, conservando el mismo amor. Conservando el mismo amor. Es algo por lo que la iglesia debe luchar. Ahora, conservar el mismo amor, conservar la unidad, nos lleva a la necesidad de uno de los aspectos que Pablo trató, la humildad. Dice, así como Cristo se humilló, así nosotros, por amor a los otros, debemos ser humildes. Nos lleva al perdón, a la necesidad de perdonar, a la reconciliación. Esto, que son valores cristianos esenciales, son muy difíciles de vivir en nuestro mundo excéntrico y profundamente centrado en sí mismos y egoístas. Nuestro mundo es un mundo de desconfianza y de vigilancia. Todo el mundo vigila a todo el mundo porque todo el mundo desconfía de todo el mundo. Yo quiero saber quién es mi vecino, pero no por conocerlo, sino por saber si pertenece a algún grupo, Al Qaeda radical o cosas por el estilo.
Y la gente hoy tiene extremo cuidado de quién entra a su casa. Y si sabe algo más o menos de informática, va y averigua todo lo que puede sobre esa persona, porque vivimos en un mundo de desconfianza, de terror, de miedo. Satanás ha destruido las relaciones humanas. Esa es su obra. Y cada día aísla más al hombre. Cada día destruye las relaciones que antes eran fundamentales para la estructura de un ser humano. Mire, hoy ni siquiera las familias comen juntas. Cada uno se encierra en su mundo particular y vive en su propio mundo. Vivimos en medio de un mundo fragmentado y extremadamente solitario, donde las personas le tienen fobia a las personas. Hace como un año presentaron una noticia de una escuela en China, creo que era, donde los estudiantes pidieron que en los comedores del colegio comunitarios pusieran una tabla para no tener que ver al que tenían al frente. A ese tipo de mundo está caminando nuestra sociedad actual, donde cada día el ideal de muchos es encerrarse, encerrarse y encerrarse. Casi que lo que hace muchos años Hess describió en su novela sobre el lobo estepario se ha convertido en una realidad. La gente busca la soledad, el ensimismamiento, todo eso. Pero el mundo está haciendo eso, ok. Pero la iglesia, ¿cuántos salimos a visitar al hermano? No, es mejor mandarle un chat. Le ponemos algo en Facebook y ya agotada nuestra responsabilidad fraterna, ya le pegué algo ahí en el muro. Vivimos en un mundo donde las relaciones cada día son más distantes, cada día son más lejanas, cada día son más virtuales. Ese no es el modelo de iglesia de la Biblia, ni es el modelo de relaciones de la Biblia. Da chiste, pero da tristeza. Cuando a veces uno sale a comer a cualquier centro comercial y está el papá, la esposa y el niño. No hablan entre ellos. De hecho, no están hablando entre ellos. Hay un nivel de ruptura de las relaciones increíble. Ese padre no sabe con quién está hablando ese niño en un espacio que aparentemente debería estar hablando con ellos. Y no sabe con quién está hablando su esposa y su esposa no sabe con quién está hablando el uno. Vivimos en un mundo fragmentado a un extremo y nos parece normal. Nos parece lo más normal del mundo. Nuestro mundo es un contexto hoy extremadamente solitario. Solitario. Casi que uno no conoce ni al vecino. Y lo peor de todo, tampoco es que me interese mucho conocerlo, porque, en fin, yo no sé quién es, mejor que esté lejitos. Pero a veces sucede incluso entre los hermanos. Y ya eso sí es muy, muy impresionante. Se rige la Biblia por un principio de fraternidad. Se rige nuestra sociedad actual por un principio de desconfianza y de profunda hipocresía. Somos muy afectuosos, pero ni siquiera lo conocemos. Pero hay que parecer muy sociable, pero en realidad es que se vaya rápido. Porque, en fin, o sea, es difícil. Y son actitudes a las que nos hemos venido acostumbrando y ya nos causa, digamos, incomodidad la fraternidad. Pero el modelo de la Biblia es tan diferente. Solamente voy a leer unos cuantos textos y no vamos a comentarlos, sino para que hagamos reflexión. Pablo, en Romanos 15:7, habla de aceptarnos los unos a los otros. Por tanto, aceptaos los unos a los otros. O sea,
Es como si estuviera diciendo, acójanse, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó. Y aquí vemos en la segunda parte que no se trata simplemente de un mandato social, sino que nos está diciendo, imiten a Cristo acogiéndose unos a otros. Jesús, el Hijo de Dios, en el eterno, en los cielos eternos, Él bajó y nos acogió a nosotros, nos recibió. Gálatas 6:2 dice, llevad los unos las cargas de los otros. Dice, y así se cumple la ley de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, tal como lo estáis haciendo. Y Gálatas 5:13 nos llama al servicio hacia el otro. Si no servíos por amor los unos a los otros. Colosenses 3:13 dice, soportándonos los unos a los otros. También está como un mandamiento. Porque cuando esos otros están cercas, entonces ya vienen los choques, las fricciones, los malos entendidos. Y Pablo dice, entonces en ese momento de cercanía, soportando los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también nosotros debemos perdonar. También dice que contribuyamos a las necesidades de los otros, y aquí es donde la fraternidad de una iglesia local se extiende a las otras iglesias. Porque Pablo, ¿se acuerdan la colecta que hizo para los santos en Jerusalén? Así que la llamada a la fraternidad tampoco es la llamada a otro narcisismo un poco más grande. Ah, bueno, nos amamos entre todos aquí, pero el resto del mundo que se vaya al infierno. Porque de aquí hacia afuera no me interesa nadie más. Aquí están todos mis hermanos y de resto que vaya y se las arregle como pueda. Pero resulta que la iglesia no es solo una iglesia local, sino que es una iglesia universal. Y ahí nuestro amor, nuestro soportar, nuestro servir, nuestro ayudar se extiende más allá de las fronteras de las cuatro paredes de la iglesia. Y va hacia todo hermano que tenga necesidad. Y así incluso llegará hasta todo el mundo como un testimonio de una comunidad diferente y del amor de Dios en acción. Juan pone en palabras del Señor esto, dice, y en todo esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos hacia los otros. Cuando eso se vea a la luz del mundo, entonces el mundo entenderá que hay una forma diferente de vivir y que el evangelio realmente cambia. Podemos concluir entonces que la iglesia tiene hoy muchos aspectos que meditar sobre la responsabilidad de defender la fe y la verdad, sobre el combate contra la herejía, sobre la necesidad de construir una fraternidad más profunda, sobre nuestra responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros, de exhortarnos a perseverar y de preocuparnos por construir amistades cristianas que nos animen, que nos corrijan y que nos ayuden a andar en la verdad. Exhortaciones finales. Para el creyente, la vida de discipulado es una vida de aprendizaje y formación permanente, en la cual necesitamos perseverancia en los medios de gracia, en la oración y en la meditación de la Escritura, en buscar conocer con precisión la palabra de verdad y en amarnos los unos a los otros y alentarnos en el camino de la fe. Para el no creyente, sí hay una verdad eterna y a la luz de ella serás juzgado. Pero la gracia y la verdad de Dios se extiende hoy hacia ti diciéndote que te arrepientas, que le pidas al Señor que te conceda la fe y conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Oremos, hermanos.